Bienvenidos a nuestro podcast No te informa, donde exploraremos las mentes más perturbadoras de la criminalidad, aprovechando que estamos en el mes de octubre. Hoy nos enfocaremos en el caso de John Gacy, un hombre que tras de una fachada de normalidad ocultaba uno de los lados más oscuros de la naturaleza humana. Gacy, conocido como el payaso asesino, es responsable de la muerte de al menos 33 jóvenes en Estados Unidos durante la década de los 70. Hablaremos un poco más de su comportamiento. Bueno, niñas, para tratar de comprender un poco más el comportamiento de John, vamos a hablar acerca de su vida. John Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. Fue el segundo de 3 hijos en una familia de clase trabajadora. Su padre era un hombre violento y autoritario que a menudo lo maltrataba a él y a sus hermanos. Este maltrato físico y emocional dejó una marca profunda en el desarrollo psicológico. Desde temprana edad, Gacy mostró signos de confusión sobre su identidad sexual. Sus experiencias de abuso lo llevaron a desarrollar una profunda inseguridad, que más tarde se manifestaría en su comportamiento manipulador y violento. Gacy se casó a los 16 años, pero su primer matrimonio fracasó, en gran parte debido a su comportamiento errático y su incapacidad para establecer relaciones sanas. Tras la separación, se mudó a Des Plaines, donde comenzó a construir su reputación como ciudadano modelo, involucrándose en una comunidad y participando en actividades políticas. Interesante lo que nos cuentas, es decir, él desde su infancia tuvo unos episodios muy traumáticos. Sí, y adicionalmente es interesante saber que Gacy se casó muy joven, ¿no? Inició su vida muy joven. Bueno, chicas, también quería hablarles un poco de la escena del crimen. Gacy cometió la mayoría de sus crímenes en su hogar, entre 1972 y 1978. Su residencia se convirtió en una escena del crimen organizada y su planificación sugiere un alto grado de control y conocimiento sobre sus acciones. Las víctimas fueron generalmente estranguladas utilizando cinturones, cuerdas o incluso hasta sus propias manos. La posición de los cuerpos al ser encontrados indica que Gacy trataba de ocultar las evidencias. Muchos cuerpos fueron enterrados en el patio trasero, mientras que otros fueron desmembrados y desechados en el río del Plaines. Compañera, completando un poco lo que tú dices, es importante hablar sobre el análisis geográfico. Ya que los cuerpos se encontraron en su propiedad, lo que muestra un control total sobre la escena del crimen. La movilidad hacia la escena era deliberada, ya que Gacy atraía a sus víctimas a su hogar con promesas de trabajo o diversión. También podemos hablar un poco sobre las evidencias encontradas. La policía recuperó objetos personales de las víctimas, incluyendo ropa interior o cosas personales de ellos. Esto ayudó a identificar que también se recolectaron muestras de ADN y pelos que vincularon a Gacy con los asesinatos. Dentro de su movilidad y proximidad, Gacy seleccionaba a sus víctimas en un área de aproximadamente 10 kilómetros de su hogar. La mayoría eran hombres jóvenes, en su mayoría de raza blanca, que provenían en entornos socioeconómicos desfavorecidos. Dentro de su círculo, esta teoría ilustra cómo Gacy operaba dentro de un entorno familiar y accesible. La mayoría de sus víctimas eran adolescentes que a menudo hacían autostop o estaban involucrados en actividades nocturnas. También dentro de este análisis se puede observar que muchos de los lugares donde se encontraban las víctimas de Gacy estaban a corta distancia de su casa. Dentro de la escena criminológica, el ambiente, sus parques, los centros donde él estaba, era una oportunidad para atraer a los jóvenes y camuflarse dentro de sus vecinos. Oye, es interesante ver la facilidad con la cual John se camuflaba entre los niños y tenía la facilidad de seleccionar cada víctima. Sí, compañera, es interesante, por eso quiero hablar un poco más sobre el perfil de la víctima. Resulta que las víctimas de Gacy eran predominantemente hombres jóvenes de entre 15 y 21 años. Muchos tenían antecedentes de problemas familiares como abusos o negligencias. Esto los hacía más susceptibles a las manipulaciones de Gacy.
Gacy se ganaba la confianza de sus víctimas, a menudo presentándose como un mentor o figura paternal. Su papel como empresario de construcción le permitía ofrecer trabajos temporales, lo que atraía a jóvenes en busca de empleo. Se estima que Gacy asesinó al menos 33 jóvenes, aunque algunos expertos creen que el número podría ser mayor. Las desapariciones de estos jóvenes se reportaron en su mayoría entre 1972 y 1978, un periodo marcado por la ausencia de atención adecuada a las denuncias. Niñas, ¿sabían que Gacy también presenta características de trastorno de personalidad antisocial? Porque pues he investigado y esto también influye en una falta de empatía, manipulación constante y una incapacidad para establecer vínculos emocionales genuinos. También se investigó que Gacy exhibía parafilias, especialmente el sadismo y la pedofilia, manifestadas a través de la violencia sexual hacia sus víctimas, lo que añade una complejidad escalofriante a su perfil. Gacy tuvo una infancia complicada y marcada por el abuso físico y emocional por parte de su padre. Este maltrato influyó significativamente en el desarrollo psicológico, creando un patrón de comportamiento violento en la adultez. Se reporta que tenía problemas de identidad sexual, a menudo proyectaba su inseguridad hacia los demás. Exacto, chicas, algo que también les quiero compartir es el modus operandi de Gaze. También compartirles que Gaze es una persona que podemos clasificar como un asesino en serie, ya que todos sus crímenes se llevaron a cabo de manera sistemática y planificada a lo largo de varios años. Teniendo en cuenta la técnica que él manejaba, que eran más o menos 5 pasos, que era atraer a varones desempleados, personas un poco más vulnerables. Segundo, también les ofrecía trabajo, los atraía mediante engaños. Tercero, los inmovilizaba usando un truco de esposas o con alguna de las cuerdas. Después procedía a torturarlos y violarlos durante demasiado tiempo y finalmente los asesinaba y los descuartizaba o los tiraba a un río que tenía por ahí cerca. Exacto, chicas, algo que también les quiero comentar es la firma y huella de este personaje, ya que siempre dejaba la cuerda o el torniquete con el que los asfixiaba. También siempre se llevaba algún tipo de trofeo queriendo mostrar deseo y control de esta misma. También podemos observar que siempre este personaje se reconoció como Pogo el payaso.